Bienvenidos y bienvenidas al magazine de OVE, miércoles 24 de noviembre. En nuestra particular odisea de hoy nos iremos hasta el siglo XVI para conocer la historia de Agustín de Lanzarote y después retrocederemos aún más en el tiempo para adentrarnos en la mitología de los dioses y personajes clásicos de la isla de los volcanes. ¿Nos acompañan? Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de Odisea, de los dioses y personajes de la mitología de la isla de Lanzarote, pero lo haremos desde el punto de vista de nuestros pequeños y para ello contamos con Yolanda Ruano, profesora de Literatura y Lengua Española en el Instituto de San Bartolomé. Yolanda, bienvenida. Hola, bienvenida. Yo decía que íbamos a hablar de una odisea, ¿no? Sí. Porque es un libro, bueno, lo tengo aquí en mi mano para que lo vean bien, es La Odisea de Lanzarote, pero la particularidad es que está escrito por jóvenes de entre 13 y 14 años de segundo de la ESO del Instituto de San Bartolomé. Bueno, antes que nada, ¿cómo surgió esa iniciativa? Bueno, pues el alumnado generalmente es muy reticente a leer, les cuesta mucho y casi todos los libros que les encomendábamos de lectura obligatoria, pues yo notaba que no lo disfrutaban, ¿no? Y luego además también tenía mucha falta de ortografía. Entonces yo pensé que íbamos a hacer algo que sería convertirlos a ellos en protagonistas y que ellos escribieran un libro. De esa forma, pues incitábamos a que pudieran leer, a que mejoraran su redacción y a que se hicieran responsables de su propio aprendizaje. Entonces, yo les propuse escribir el libro, ellos me dijeron que sí, lo estructuré en 3 partes, en las 3 evaluaciones, y comenzó la odisea a dar sus primeros pasos, y la idea era escribir un libro por niños para que fuera leído por otros niños, por otros iguales, para así los protagonistas mejorar en redacción, en su gusto por la literatura, pero a su vez conseguir que otras personas, que otros niños que no les gusta tanto leer, pues se engancharan a la lectura, fomentar ese hábito lector en todos los iguales. Entonces es un libro que tiene la finalidad de inculcar a la lectura a los más pequeños. Claro, yo imagino que en tu etapa como profesora, yo no sé si has notado esa desevolución, por decirlo de alguna forma, de que cada vez más cuesta que los pequeños cojan un libro entre las manos. Sí, yo es que me planteé que si nosotros lo que queremos es que los niños lean, tenemos que darle historias que realmente les interesen y que realmente los atrapen. Entonces yo pensé que, claro, los escritores y escritoras adultos escribimos con mente de adulto, ¿no? Desde nuestra realidad, aunque escribamos para niños. Pero ellos escriben desde su realidad y desde su contexto, desde su imaginación. ¿Y quién mejor que entre ellos para llamarse la atención y para generarles curiosidad? Porque yo creo que nuestro alumnado lo que necesita es que se le genere curiosidad, que quieran ir ellos al libro, ¿no? Que quieran, profe, ¿y cómo sigue? ¿No? Y ahora cuando se lo leo, que este año estoy en el Blas Cabrera Felipe, aquí en Arrecife, cuando les leo el libro, ¿y cómo sigue? Entonces yo me di cuenta que les hemos traído a su contexto, a su realidad, la literatura, y eso fomenta que tengan más interés. Claro, porque a lo mejor yo creo que lo ha pasado durante muchos años y sigue pasando que casi a veces leer es un castigo para los alumnos, ¿no? Es decir, están obligados a tener que leer en este curso estos 4 libros y ya no es un libro que ellos busquen, ¿no? Sino es un libro que se les impone, ¿no? Sí. Y después las redes sociales, que ya yo creo que eso también tiene que ser, bueno, ya eso hablaremos también, pero bueno, en principio el imponer algo siempre cuesta más, ¿no? Sí, sí les cuesta. Yo lo que recomiendo, cuando los niños fallan mucho en la ortografía, recomiendo mucho, por ejemplo, en casa que lean, ¿no? Y yo lo que les recomiendo a las familias es, miren, si le da un libro a su niño o a su niña y no le gusta, quíteselo, dele otro. Porque la cuestión es ver que es que todos los libros no son iguales. Que es como decir, no me gusta el cine, no, puede ser que no te guste una película, o 2, o 500, pero seguro que luego hay miles que sí te gustan, ¿no? Entonces con la literatura pasa lo mismo. Si no le gusta a un niño una historia, se quita ese libro y se busca otra. A los niños también les gusta y a las niñas mucho los cómics, los atraen porque también tienen muchas ilustraciones, muchos dibujos.
Entonces hay que fomentarles de una forma dinámica y que entiendan que leer, también para que un niño y una niña lea, tienen que ver que es algo divertido y es algo que se hace en casa. Es que en casa no todas las familias leen. Claro, es lo que iba a decir. También imponer a alguien, imponer entre comillas, que lea un libro cuando en su casa no hay ningún tipo de libro, ni sus padres han entrado jamás en un libro, también tiene que ser todavía doble esfuerzo para los jóvenes, ¿no? Claro, si ellos no tienen un referente y no lo ven en casa, pues les puede costar más. Pero de todas formas, mi hermana y yo somos filólogas las dos. Y mis padres tenían los estudios básicos. Sin embargo, en nosotras sí se nos fomentó ese gusto por la literatura o por la que tampoco cultura. hay que ser, que los padres tampoco tengan que ver que tienen que ser graduados en algo, ¿no? No, sí. Simplemente que tengan una preocupación y mira, a lo mejor yo me he dado cuenta que yo no he leído, pero ahora sí es un buen momento para sentarme y que mi niño me lea, yo le lea a mi niño, ¿sabes? Y eso se puede hacer desde cualquier nivel cultural. Bueno, tenemos la Odisea de Lanzarote. ¿Por qué la Odisea? Es decir, ¿por qué esta historia? Porque eran 38 autores. Y 38 autores, hablamos 38 alumnos. Sí, ¿no? Niños, niñas, bueno, y mi mano 39, ¿no? Ajá. Entonces la Odisea me daba mucho juego. Fue una idea. Y el tema es el regreso, ¿no? Entonces el personaje principal es Penélope, que sí que coincide con la Odisea homérica, y entonces ellos pues tenían que ser parejas de mellizos, porque yo uní a dos grupos distintos, segundo A, segundo B, y los puse en mellizos, para que ellos también aprendieran a compartir. Cuando hablamos de mellizos, es el argot, me imagino, de profesor, pero cuando hablamos de mellizos, ¿a qué te refieres? Porque yo creé Penélope la madre, ¿sí? Y todos los demás eran hijos e hijas. Entonces yo los puse en parejas de mellizos, porque en la historia se fragmenta Lanzarote y como ellos son concebidos con Penélope y con Zeus, de forma que ya eran semidioses, ¿no? Y luego ya tienen pues Apolo, Afrodita, ya se le van dando todos los nombres a los chicos y a las chicas para que empiecen a imaginar y a escribir. Entonces se fragmenta Lanzarote y ellos tienen que ir por los islotes, porque todos los municipios se convierten en islas pequeñitas, buscando a su mellizo o a su melliza y regresar junto a la madre Penélope a San Bartolomé. Una de las ideas que tú pones es que son historias inventadas de forma libre. Es decir, que ahí ellos, tú no impusiste, tú tienes que hablar de este Dios, tú tienes que hablar de esta forma, tú tienes que darle esta... Es decir, que cada uno creó su propia historia, ¿no? Yo les expliqué que había tres partes y que en la primera, pues íbamos después del naufragio y después del estallido del Timanfaya, pues ellos les di los protagonistas, los nombres de los protagonistas y los poderes que tenía cada uno. Y que ellos ya tenían que describir en qué lugar estaban, cómo era, por ejemplo, pues estoy en Aría, y eso era libre, ¿no? La segunda parte tenían que inventar aventuras que les ocurrieran en ese islote, ¿no? Y que un mellizo estuviera en una situación de peligro y el otro lo rescatase, pero cada uno se ha inventado el que ha querido, ha puesto dragones, hay druidas, bueno, hay seres fantásticos y maravillosos, todo eso lo han creado ellos. Y luego la parte final era el regreso, ellos tenían que inventar el modo de regresar a San Bartolomé. Entonces ellos han tenido unas pautas, pero toda la creación y la trama ha sido completamente libre. El libro me imagino que se ha escrito durante todo el curso, ¿no? Sí. Entonces seguramente tú has notado esa evolución, ¿no? De esas primeras clases cuando les estabas contando la idea a esos últimos meses o el último mes del curso cuando ya ellos habían cambiado su forma incluso de pensar, no lo sé. Sí, ha habido una evolución sobre todo personal y de madurez. O sea, ellos empezaron como, pero profe, ¿cómo vamos a escribir nosotros un libro? A terminar, porque nos ha costado muchísimo realizarlo, porque es que esto es la primera vez que ocurre. Nosotros cuando fuimos a registrarlo nos decían que es que nunca se había registrado un libro de una profesora con 38 menores, que no sabíamos el modo, ¿no? Y ya le hemos encontrado la vía y el camino y se ha podido realizar. Entonces los primeros que no se lo creían o no se creían capaces eran ellos. Y luego se convirtieron en literatura, se hicieron responsables del libro. Y me acuerdo que le decía uno a otro, mira, porque le decían, mira, no va a dar tiempo, no va a poder ser. Y ellos me animaban a mí, cuando a mí ya me flaqueaban las fuerzas, ellos me animaban, me decían que sí, profe, mira, el domingo cuando salga del partido ya no me voy con los amigos y redacto la parte que me falta y me voy a casa del otro amigo y se lo paso. Bueno, es que ellos lucharon porque el libro estuviera ahí encima de la mesa. Entonces,
yo cuando vi aquello dije, bueno, pues hay que seguir hasta el final, lo tengo que intentar hasta el final, y al final se ha conseguido. Claro, pero para editar el libro ha hecho falta dinero, ¿no? Sí, eso tengo que decirlo, que ha sido gracias al Ayuntamiento de San Bartolomé, que fue quien apostó por nosotros cuando el libro ya estaba hecho. Luego teníamos el libro y a ver cómo lo publicábamos, a ver cómo lo registrábamos. Nos encontrábamos pues en un bucle, pero menos mal que apareció el Ayuntamiento de San Bartolomé, y él es el que la edición ha sido posible gracias a su aporte económico y la publicación del libro. Y después una característica, es decir, que todo el dinero que se recaude va destinado a la protectora de animales Sara, ¿no? Sí, sí, porque la cuestión era muy fácil. El alumnado menor no podía cobrar, yo me niego, porque yo lo que quiero es que se haga literatura y que el alumnado lea. Y que vean que la literatura no es algo tan abstracto, ¿no? Y que puede llegar a la práctica, como es el caso, y que vean que todo lo que trabajan tiene una recompensa, una satisfacción. Y entonces yo les propuse que eligieran una asociación y eligieron Sara, que se va a firmar un acuerdo porque se hará una rueda de prensa con el Ayuntamiento de San Bartolomé, donde yo le cederé los derechos a Sara durante 2 años. Y después cambiaremos de asociación. La cuestión es que la Odisea siempre esté apoyando una asociación de la propia isla. Entonces, que la cultura vaya y venga de la propia isla. Porque la idea entonces es que este libro vaya a colegios de la isla, ¿no? A colegios e institutos. Institutos de la isla. Si ahora San Bartolomé, que ha comprado 100 libros, le va a dar a cada autor y a cada autora un libro, a los niños y a las niñas que están deseando, que se hará en diciembre, estamos a ver si nos dicen en concreto la fecha, porque les va a regalar a cada autor y a cada autora un libro, y luego los va a repartir pues en los institutos, en los colegios, en las bibliotecas, porque la cuestión es que todos los niños en Lanzarote tengan acceso a la Odisea, ¿no? A ese libro, que además nos hemos traído toda la cultura clásica a la isla. Y después veo que todos los capítulos tienen ilustraciones. ¿Son ellos mismos han hecho su propia o otros alumnos? No, Cristina Leondieva es una alumna de segundo, bueno, este año está en tercero, claro, en San Bartolomé, pero ella es la que ha hecho la ilustración de todo el libro, a excepción del mapa de la Odisea, que lo hizo Kiran Tanlani, un niño más pequeño, que ni siquiera iba al instituto, pero que conocía la historia, porque su padre nos ayudó en toda la gestión pública y demás del libro, y le gustó, y entonces él quiso hacer el dibujo del mapa con Lanzarote fragmentado en las pequeñas islotes, y está también puesto. El resto es todo de Cristina Leondieva, que es una alumna, incluso la portada, que escribe genial y dibuja pues de la misma forma. Claro. Tuvimos mucha suerte y este año queremos repetirlo. Claro, me decía, yo pensaba que seguías todavía en San Bartolomé, pero me está diciendo que estás en el Blas Cabrera. Vale, entonces, evidente, has empezado ya estamos ya en noviembre, y ya has empezado el proyecto con alumnos de segundo también de la ESO. No, este año el reto es un poco mayor, porque los alumnos van a ser de primero. Primero de la ESO. Con lo cual son más pequeños. Claro, son de los que acaban de entrar, ¿no? Son los que acaban de entrar. Entonces este libro pues puede estar entre... La idea es que se pueda leer por niños más pequeños en los coles y quizá por el alumnado de primero de la ESO también. Y en vez de 38, pues puede ser que estemos entre 50 y 70 autores, sí, empastar a todas esas personas en el mismo libro. Pero ya has hablado con los chicos ya en la clase y ya les has dicho que hay que ponerse las pilas. Sí, ya bueno, cuando ellos ven este libro... Claro, ya tienen una motivación extra, claro. Entonces les digo, ¿vosotros queréis hacer lo mismo? Sí, claro, ya no es lo mismo que cuando yo se lo pregunté a los primeros, porque es que los primeros dijeron, esta mujer no está bien, pero vamos a escribir nosotros un libro. Claro. Y ahora son muy felices. ¿Y el tema va a cambiar este año o ya tienes la idea? Sí, bueno, nos vamos a basar en otra obra, no puedo decir cuál, porque ya cuando la cosa vaya andando, y nos vamos en otra también famosísima, no tiene nada que ver con Homero ni con la Odisea, pero sí, he encontrado otra que creo que me puede dar juego para que entren hasta 50 y 70 personas y que puedan estar todo cohesionado en la misma historia. Yo pienso que sí. Yo me imagino que en esto también te ha dado pie para leer, por ejemplo, en clase también se ha trabajado sobre la Odisea, ¿no? Porque claro, han tenido que conocer esa epopeya para tener referencias sobre esta, ¿no? Sí, que al final también es didáctico, ¿no? Es decir, es un libro que además sirve para introducir otros libros. Sí,
Lo que pasa es que la Odisea es un poco complicada para esa edad, entonces algún fragmento, algún canto se ha leído en clase, pero sobre todo lo que hacía es que yo ya lo tenía en mente y lo que trabajábamos mucho eran las lecturas obligatorias que ponían y luego es que leíamos mucho en clase, había un día que siempre leíamos. Entonces un día hacíamos expresión oral, otro día hacíamos lectura, yo trabajo mucho las exposiciones orales también, entonces yo pienso que es que la lengua y la literatura española hay que enseñarla pues igual que aprendemos cualquier idioma. O sea, que con todas las competencias que Casi tienen no que sé salir, yo si a los exponer, capítulos enviarlos escribir. por WhatsApp a lo mejor. ¿El qué? ¿No? Digo, los capítulos mandarlos por WhatsApp. Entre ellos. Claro, porque digo sí, que al final... ellos la verdad es que, mira, son muy felices. Yo me siento más que satisfecha porque es que esas 38 personas son muy felices. O sea, empezaron haciendo algo porque yo les dije, venga, vamos a hacer esto. Y ahora es que ellos se sienten muy satisfechos con lo que han hecho y tienen motivos, ¿no? Y además se han motivado para seguir trabajando. El otro día me decían, ¿cómo que vas a escribir ahora otro con el Blas? Profe, eso no puede ser. Claro, que te iba a decir que esa semilla que se ha plantado en los alumnos de segundo, yo no sé si ahora ese proyecto continuará en San Bartolomé, es decir, se va, porque claro, se quedan ahí como diciendo, vale, ahora hemos escrito esto y ahora ¿qué hacemos? Claro, a ellos les gustaría que yo hubiera estado también allí, pero yo como soy interina, pues tengo que ir donde... Claro. Y a mí me habría encantado, porque habríamos escrito un libro cada año. Pero yo tengo que ir donde me manda consejería, sí, educación. No, pero digo, si a lo mejor en San Bartolomé han continuado... No han continuado. A mí, a lo mejor sería interesante que en este proyecto del Blas pudieran unirse ambos, pero ya es más complicado porque ya no están juntos, aunque ahora con la tecnología se pueden hacer muchas cosas. Pero a mí me encantaría que siguiera, bueno, y que esto se hiciera en todos los institutos, que otras compañeras y otros compañeros míos pues dijeran, mira, ¿y por qué no lo hago yo también, no? Yo pienso que sí, que darle un espacio protagonista al alumnado es lo mejor que se puede hacer por ellos, porque ellos se conocen mucho más la literatura cuando ellos son parte de la literatura. Claro, pero el problema yo creo que hoy día es el tema de cómo convencer a los niños, es decir, el libro antes estaba en todas las casas, ¿no? Hasta como si fuera la enciclopedia famosa o esos cómics o libros con dibujos y demás. Claro, el hecho de que cada vez haya menos libros también tiene que ser eso un hándicap para el profesorado, ¿no? Y sobre todo después la forma de escribir, el tema del WhatsApp, de forma en las redes sociales, esa forma tan rápida y que da igual que tenga falta de ortografía o no, porque lo que interesa es que se entienda el mensaje. No sé, que al final cuando llegan a clase tiene que ser un trabajo complicado, ¿eh? Sí, mira, el tema de las redes tiene su parte negativa y tiene su parte positiva, porque, mira, antes de que existieran las redes sociales, es que hubo un vacío de que parecía que había hasta una moda ser medio analfabeto. O sea, es que no se escribía absolutamente nada. La gente que no había seguido desarrollando sus estudios, ¿dónde escribía? Cuando no teníamos WhatsApp y no teníamos Facebook, que no se escribía. No se escribía, como no fuera en el trabajo para tomar notas, fuera de eso, las cartas ya no se escriben. Entonces las redes sociales sí que han hecho que muchas personas, nuestros jóvenes, escriban. Ahora tenemos que intentar que lo hagan bien. Y por el WhatsApp igual, ¿no? Y tenemos que intentar, también el WhatsApp es un formato inmediato, que es algo que tienes que transmitir de forma, pues eso. Sí, muy rápida, sí. Claro, de forma rápida. Y entonces, pues a lo mejor eso también dificulta que tengas más atención a la hora de escribir o menos. Pero es bueno que se escriba, es bueno que esté en las redes, porque ya te digo, es que antes no se escribía. Entonces es bueno que existan. Ahora lo que tenemos que hacer es darle otra vez la vuelta, como decíamos con el libro, ¿no? Intentar pues que se creen blogs o páginas donde los niños y las niñas puedan compartir partes de texto. Si ya hay gente que te está leyendo, intentas escribir bien. ¿Y este libro, si se quiere comprar ahora mismo en Lanzarote? En todas las papelerías se puede pedir. Es decir, que está a la venta también, es decir, independiente que el Ayuntamiento de San Bartolomé... El libro está a la venta en todas las partes de España y dentro de un mes va a estar en Sudamérica también. Entonces lo que queremos es que el libro se lea en todo el mundo, que todos los niños y niñas lean la Odisea de Lanzarote. Esa era la idea y el fin, y que Sara pues recaude el máximo de beneficios que se pueda durante estos 2 años y después pues otra asociación. Se puede comprar también bajo demanda en el Corte Inglés, en FNAC y en la Casa del Libro.
Y en todas las papelerías pues se pide. Es decir, que el que tenga interés se compra. Sí, claro, no, claro, Es eso decir, no, se puede comprar tanto por online, por internet, o te vas a la papelería de tu calle, de tu barrio, y compras el libro. Pues Yolanda, gracias por estar con nosotros, por explicarnos lo que digo yo, la Odisea de Lanzarote, este libro que además se puede regalar incluso para Reyes, para, claro, que, los es un buen para, regalo de Navidad. Para que los pequeños en casa lo puedan leer, porque además esta semana hablábamos del libro La flor más grande del mundo, Saramago, que él decía que que para escribir, para que los niños habría que escribir con palabras más sencillas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estas son palabras sencillas que evidentemente entenderemos todos. Así que Yolanda, gracias. Y ya cuando tengas el próximo libro, pues ya estarás por aquí con nosotros otra vez. Gracias. Vale, y ahora nosotros nos vamos a ir con cocina volcánica, le digo bien, Lanzarote va a coger el primer Congreso Internacional de Cocinas y Ecosistemas Volcánicos. Vamos a ver la presentación del Cabildo de Lanzarote. Miren, cuando hablamos de experiencia en los destinos, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de singularidad, necesariamente se tiene que hablar de Lanzarote. Pero no deja de ser menos cierto que ese esfuerzo y ese trabajo, si no hubiéramos contado con la complicidad del sector empresarial en la isla, de mano siempre del Cabildo, pero de iniciativas tan interesantes como esta, difícilmente podemos convertirnos en un destino competitivo. Lanzarote es un lugar donde el que viene tiene que sentir no solo la fuerza de la naturaleza y de sus volcanes, no solo la imagen que impregna la energía positiva del que todo el mundo habla, sino también disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestros caldos, de nuestro vino, de ese trabajo extraordinario que se viene realizando porque implica conocer la identidad de la cultura de los territorios y de nuestra tierra. No se olviden de eso nunca, porque el que viaja, el que quiere tener una experiencia, quiere saborear, quiere sentir, quiere conocernos. El esfuerzo extraordinario que estás haciendo, Benjamín Lara, por acompañarnos en el día de hoy. Y ya hablando de gastronomía, hablando necesariamente tenemos que hablar de su paisaje. Y esa conservación de nuestro medio ambiente, de nuestro sector primario, hace que tengamos un paisaje único en el mundo. Quiero también agradecer públicamente también en este espacio a Ángel Vázquez el trabajo que ha venido realizando durante todo este tiempo y a todo tu equipo, porque sin ti, sin tu entusiasmo, pues no hubiera sido posible hoy celebrar el congreso que estamos celebrando. Entre los días 1 y 3 de diciembre, como saben, Lanzarote acoge el World Carni. Supone un gran orgullo para mí, lo saben, que se celebre en nuestra isla, porque este primer encuentro de cocinas volcánicas del mundo, porque recuerda que la vida puede volver a brotar después de un gran desastre natural. Saben que en el siglo XVIII sufrimos una erupción que duró 6 años, arrasando pueblos, terrenos de cultura y propiedades, y también historias de vida, recuerdos y 1000 cosas más. Fue un auténtico desastre, pero cuando cesó esa furia de los volcanes, fuimos capaces, Lanzarote fue capaz de reconstruir su futuro, su isla, y también traer el progreso. Convertir esa situación dramática de 6 años en una oportunidad, esa resiliencia que siempre ha caracterizado al pueblo canario. Y La Palma lo va a conseguir también, con el apoyo, con la fortaleza de toda la sociedad canaria, pero también de todas las administraciones en su conjunto. Estábamos hablando porque este libro se iba a presentar en el Casino Club Náutico, se ha suspendido la presentación, estamos en un nivel ya 2 de la pandemia, pero bueno, bienvenido. Antes que nada vamos a presentar a José Luis García y nuestro compañero, porque ya lo tenemos muchas veces por aquí, a Tomás. Vamos a hablar de este libro. Decía al principio que nos íbamos a ir hasta el siglo XVI para hablar de la historia de Agustín de Lanzarote. Bueno, pues aquí tenemos la historia de Agustín de Lanzarote y ahora vamos a hablar con el autor. Estábamos hablando que nos cogió la cámara ahí medio tal, iba a haber la presentación en el Casino Club Náutico y no ha habido presentación, pero se presentará. Hombre, esperemos que esto, vamos a dar un poquito de tiempo y
esperemos que no aumentar de nivel y si disminuimos un poco la previsión que hay de restricciones y tal, pues intentaré presentarlo. Ya me pasó con la primera novela que se publicó en julio del año pasado, 2020, que renuncié directamente ya renuncié directamente a presentarla. La situación aquella era muchísimo más compleja, muchísimo más complicada la actual, pero bueno, un poco también yo creo que esto es bueno por respeto, así, estar forzando un poco una presentación donde va gente que, hombre, dice, sí, bueno, mi amigo presenta una novela, voy a ir, pero oye... Sí, con entonces, un poco de temor, ¿no? Muchas veces cuando tiene que ser un acto, pues alegre, ¿no? Pero bueno, siempre se buscará la fórmula de presentar el libro, porque por lo que estoy viendo, la verdad que creo que merece la pena presentarlo, porque siempre es un acto, bueno, pues agradable y el esfuerzo del trabajo, ¿no? Del trabajo realizado. Decía antes la segunda novela, la primera fue Gabriel, también habla de la historia de Lanzarote. Yo, antes que nada, está claro que la historia de Lanzarote tiene que ser algo que le fascine, ¿no? Sí, yo, bueno... Que usted es abogado, hay que decirlo, abogado, sí. pero bueno... Sí, bueno, soy abogado, es mi profesión. Exacto. De ya muchísimos años ya siendo abogado. Pero siempre, bueno, he tenido dos hobbies, la historia y la literatura, ¿no? Como todos, ¿no? Que tenemos un hobby y bueno, y en nuestra vida privada, pues hacemos pues, lo que de alguna manera nos gusta fuera de nuestra actividad laboral. Yo siempre me ha gustado la literatura, me ha gustado la historia y de alguna manera yo en mi juventud, en mi remota juventud ya, en mi remota juventud, pues siempre... de alguna manera pensé que algún día iba a escribir, en el sentido de publicar, porque en realidad siempre uno escribe, ¿no? En su vida privada, yo por lo menos siempre he escrito alguna cosita. Pero en el tema de publicar, pues ya es una cosa seria, ¿no? Hacer una novela es un proyecto que tiene sus complicaciones y bueno, realmente yo lo he dicho ya, que fue el confinamiento de marzo del 2020 lo que, en fin, la espoleta un poco de inicio de mi decisión de escribir, ¿no? Porque hay que sentarse para escribir y pensar, ¿no? Es a partir de que poder gestionar el tiempo. Sí, porque ocurrió un fenómeno social y psicológico especial en ese confinamiento, es decir, de repente nos pararon, nos metieron en casa. Y cuando menos todos nos planteamos otras cosas. Y yo me planteé, pues, en realidad un día, una tarde, mi mujer me dice, oye, ¿y ahora por qué? Porque de alguna manera ella es consciente de que a mí siempre me ha gustado la literatura, ¿y por qué no aprovechas ahora y escribes? Y efectivamente, pues bueno, me puse a eso y de manera un poquito ahí... no digamos forzado por las circunstancias, pero favorecido por las circunstancias, me puse a escribir Gabriel de Lanzarote, que fue la primera novela, como bien decías, bueno, es novela histórica, es una novela de nuestra historia, de Lanzarote, muy vinculada con Lanzarote, las erupciones de Timafaya del siglo XVIII, y bueno, me lancé a ello. Una vez que escribe uno la primera novela, parece que la otra ya... no es que se imponga, pero a la vez como algo más factible, porque dice, bueno, ya que he hecho una... Y cuando hace la segunda tiene que ser la trilogía, porque eso siempre... bueno. La segunda tiene siempre ya que terminar con algunos personajes. Sí, de alguna manera eso psicológicamente es cierto, sí. Yo estoy pensando en hacer una tercera, pero bueno... Hay que dar tiempo. Hay que dar tiempo. Bueno, Tomás siempre nos trae literatura. ¿Qué nos dirías tú de Agustín de Lanzarote? De Agustín de Lanzarote te puedo destacar una cosa que a mí particularmente, yo creo es lo que más me atrae de entrada, que es el desconocimiento que tenemos los canarios, concretamente los lanzaroteños, de nuestra propia historia. Bien, es verdad que lo que hace José Luis es ficción, es novela histórica, no es un libro de historia, es una ficción ambientada en una época de historia con un personaje que sí que es real, que es Agustín de Herrera y Rojas, que existió, que vivió aquí, que aquí tuvo toda su historia, ¿no? Pero es curioso porque nosotros, ni en la época de escolar, ni en el instituto, no se nos habla, no se conoce bien al personaje, ¿no? Es una parte de nuestra historia. Bien, es verdad que hace ya unos siglos atrás, pero hay un desconocimiento generalizado de esta parte de la historia. Y eso a mí, de repente digo, mira, qué interesante
que a través de una novela histórica, a través de una ficción, voy a conocer a un personaje histórico del que siempre he oído hablar, pero del que realmente yo no tengo 4 datos, ¿sabes? No tengo una imagen, digamos, diáfana del personaje, sino tengo el nombre, el siglo en el que vivió, era hijo de y tal, y poco más. Y claro, viajar en el tiempo, concretamente al pasado, que eso es una cosa que tienen las novelas históricas de muy interesantes, son la verdadera máquina del tiempo, viajar en el tiempo hasta el pasado y ver la situación de lo que era Lanzarote en aquel entonces, que no tiene nada que ver con el Lanzarote que tenemos hoy en día, en ningún nivel. Estamos hablando del siglo XVI, donde las costumbres, la sociedad, las relaciones, la vida era de otra manera. Entonces, poder acercarnos a través de una ficción a ese mundo ya perdido, me parece una cosa súper interesante. Y luego hay una cosa, tanto en la novela anterior, que está ambientada en la época de la erupción volcánica, como en esta, que hay una cosa que le celebro mucho a José Luis, que no sé si te lo he dicho, pues aprovecho tal, que hay una cosa muy difícil en la novela histórica, que es armar la trama, que no se te escape nada y que el argumento, que la historia que tú estás contando sea coherente una cosa con la Sí, otra. que, Y eso lo tenemos... que al final es como cuando se dice, no dejes que, los periodistas lo decimos, que la realidad te estropee un buen titular, que en este caso es que la historia no te estropee una buena trama, ¿no? Exactamente, Entonces, la trama es fundamental porque a fin de cuentas lo que se pretende con la novela, no con los libros de historia, es el entretenimiento. Entonces, tú tienes que estar entretenido y disfrutando de lo que estás leyendo, tienes que acercarte a una aventura. Otra cosa es que tú quieras investigar sobre la historia y entonces ya consultas los libros de historia. Esto, digamos que es una manera más agradable, más amena de acercarte a un periodo histórico en el que se mezclan la ficción con la realidad, pero con coherencia, y la trama argumental se sostiene perfectamente de principio a fin, está muy bien sujeta. Y además hablamos de Agustín de Herrera y Rojas, que bueno, que es un personaje que me imagino que has entrado dentro de él, que por lo que hemos visto así pincelada era un caballero casi del siglo XVI, un aventurero, un gobernador, me imagino que también tendría su lado oscuro, pero era un personaje fantástico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, bueno, en primer lugar no quito ni una palabra de lo que ha dicho Saúl, lo ha dicho magníficamente. La novela histórica tiene sus dificultades y toda novela tiene en sí mismo su dificultad, construir la trama y bueno, en este caso enfrentar a un personaje como don Agustín de Herrera y Rojas, que fue el primer marqués de la isla, tercer señor de Lanzarote y primer marqués de la isla, antes fue conde también. Sí, porque hay que decir, para que la gente lo sepa, que las islas eran de ellos. Sí, sí, bueno, tanto la isla como los pasallos, ¿no? Sí, bueno, es la época, o sea, por eso es la época. Hemos hablado, Saúl y yo, mucho sobre el tema del presentismo, es decir, de que ahora interpretamos las cosas del pasado desde los conceptos actuales, pero no tiene nada que ver. O sea, nosotros somos seres del siglo XXI y tenemos una cultura y un nivel de civilización pues sofisticado a nivel político y a mucho nivel. Enfrentarnos a un personaje del siglo XVI, pues realmente tenemos un poco que bajar un poco, digamos, el listón en muchos conceptos que tenemos ahora mucho más evolucionados e interpretar a un personaje que fue entre comillas, el jefe de la isla, fue tercer señor de Lanzarote, conde y luego marqués, mandaba efectivamente en la isla, pero mandaba en una isla que era un trocito de desierto en medio del Atlántico y que no tenía absolutamente casi nada con lo que sobrevivir. Y efectivamente tenía unos vasallos y él era el jefe, ¿sí? Pero a esos vasallos de alguna manera, como una especie de padre de familia insular, pues tenía que darles de comer y tenía que proteger. Aquel siglo XVI lanzaroteño era un siglo XVI bastante complicado, muchísimo más complicado. El actual, a su manera, tiene sus complicaciones. Sí, nosotros nos quejamos ahora de la inmigración, que si viene, pero en esa época, bueno, había auténticas guerras entre España y África, ¿no? Efectivamente. El cayuco que llegaba en aquella época no era el cayuco actual. El cayuco actual, por eso decía lo del contexto y lo del presentismo, el cayuco actual es un cayuco de inmigrantes que desesperadamente nos llegan a nuestra costa pidiendo auxilio, y el cayuco de aquella época era un barco que llegaba con gente armada,
con ánimos de saquear, con ánimo de hacer esclavos y con ánimo de matar. Por lo tanto, este señor de Lanzarote no era lo mismo que el político actual. Mientras el político actual, dentro de una política europea, pues lo que trata es de hacer una política con esos inmigrantes que sea la adecuada, que desde el punto de vista humanitario pues sea una cosa aceptable. Sin embargo, el conde de Lanzarote, el marqués de Lanzarote, recibía a esa gente con la espada en la mano. Es decir, aquella gente no venía con intención de sobrevivir pacíficamente. No, eran enemigos, o sea, eran enemigos. Era una época de lucha, de batalla, de enfrentamiento físico, real, a muerte. O sea, porque esa era la guerra lo de aquel entonces, ¿no? Entonces, y imagino que en el libro se recoge todo ese tipo de... Es decir, como buen libro, me imagino que habrá una historia de amor, ¿no? Algo, bueno, habrá historia, pero también habrá, evidentemente, batallas, ¿no? Es decir, casi un libro épico, ¿no? Sí, efectivamente. La palabra que has empleado, curiosamente, es una palabra que me gusta mucho. Me gusta mucho en el sentido de que estamos hablando de mis novelas, ¿no? La característica de épico es una característica que quizás no tiene mucha tradición en la literatura canaria. Tampoco soy ningún profesional de la literatura, pero bueno, como lector entiendo que no es mucho de la literatura canaria. En la literatura canaria imperan mucho los poetas, lo lírico, la emoción. Sin embargo, lo épico, como en sentido de hechos que de alguna manera sobresalen como hechos de acción, como hechos de un poco el concepto que tenemos de épico, de aventura, como decía, no es muy de la literatura canaria, quizás tampoco de la lanzaroteña. No soy ningún especialista, pero eso es lo que he observado como lector. Yo lo que trato como en mis novelas, ya incluso en la primera, aunque fuera una novela sobre volcanes, los personajes que se enfrentaban al volcán, o mejor dicho, las víctimas del volcán, se convirtieron realmente en personajes que se enfrentaban con el volcán, en auténticos héroes. Nuestros bisabuelos o tatarabuelos, como sea, que se enfrentaban con ese volcán, con esa terrible realidad, pues realmente tuvieron que ser héroes. Claro, y perdona que parte, es un libro que ahora mismo está de actualidad, es decir, estamos hablando de La Palma y es lo que están sufriendo los palmeros, pero también hubo sufrimiento en Lanzarote, que en el libro, como estás comentando, en el libro de Gabriel, también se va ese sufrimiento de la gente de esa época, ¿no? Efectivamente, si comparamos que en Lanzarote fueron casi 6 años de erupciones volcánicas, que casi un tercio de la isla fue afectado por las lavas volcánicas, y lo comparamos con La Palma, que llevan 2 meses de erupciones volcánicas y vemos lo que vemos, y que además aquella gente no tenía Cruz Roja, no tenía protección civil, no tenía nada, solo el hatillo sobre el hombro, darle la mano a los niños y correr de la lava de los volcanes y dejar todo atrás, pues vemos que nos hacemos una especie de representación de lo que pudieron sufrir aquella gente. Eso no quita para que nuestros hermanos palmeros estén pasando lo peor de lo peor. O sea, está claro que por mucha protección civil y por muchas siglo XXI en que estemos, los palmeros están enfrentando lo peor. Pero de alguna manera nos pone, lo que vemos en la televisión con los palmeros, nos pone un poco en línea de situarnos. Yo cuando escribí la novela yo hablo de memoria genética, yo soy de Yaiza. Es lo que le iba a decir, que además ahora ha sido ciudad histórica proclamada, casi todo está volviendo con todas las novelas, ¿no? Sí, todo. Bueno, sí, llega un momento en la vida en que todo fluye, de alguna manera, empiezan a coincidir cosas, ¿no? He hablado con Tomás me decía, no, ahora con el tema de la pandemia y tal, parece que están confluyendo una serie de creadores y Ya yo lo he comentado alguna vez también con Ove, o sea, tanto José Luis como otros muchos que conozco aprovecharon el momento de la pandemia para la creación, y es ahora cuando está empezando a salir todo eso fuera. Y yo creo que es una época convulsa. Incluso lo de La Palma ahora es una época súper convulsa y súper dura, pero siempre acaba saliendo algo bueno de todo este terror, siempre acaba saliendo algo bueno. En Lanzarote somos el ejemplo del terror de los terrores, que fue la explosión de Timanfaya. Hoy es nuestra fuente de ingresos casi principal en la isla a nivel turístico. Es un paisaje que es una joya verdadera. Pero hay una cosa que me gusta destacar de Gabriel en Lanzarote, de esa época, porque nosotros hoy en día pasa lo que pasa en La Palma, pero tenemos conocimientos de vulcanología. Sabemos lo que es un volcán,
Cuando estalla sabemos lo que está sucediendo. La gente de Lanzarote de aquella época no sabía qué estaba sucediendo, no tenían conciencia de volcán. Entonces, sí, se abrió la tierra. Se abrió la tierra, era el demonio, era, el claro, infierno. ponte en el conocimiento de la gente del 1700. Entonces, de repente, claro, esta gente tenía que estar totalmente aterrorizada de lo que estaba ocurriendo. Y no es un día, 2 días, un par de semanas, un mes, 5 años, casi 6 años. Entonces, acabas por entender que la gente huyera de la isla, que el volcán se convirtiera como en el enemigo total y absoluto de la sociedad de aquella época. Entonces, por eso me gusta también, otra de las razones por las que me gusta la novela histórica, ¿no? Pues ese viaje en el tiempo, no sé, ponte en aquella época y piensa, imagina cómo se sentiría, cómo reaccionaría la gente con los conocimientos, las inquietudes y la sociedad que tenían en aquella época, no con la mirada de ahora, porque en la mirada de ahora hay cosas que vistas en el tiempo pueden parecer infantiles, naif o perversas incluso, pero poniéndote en aquellas circunstancias las acabas entendiendo, ¿no? Entonces, estaba mirando la portada, Agustín de Lanzarote, los silencios del Siroco. No sé qué son esos silencios del Siroco que están en la novela. Sí, bueno, yo que no soy poeta, y casi ni soy novelista porque solo he escrito estas 2 novelas, pero ahí me he tomado un poco, decía que no soy poeta porque me he tomado un poco una licencia poética. Los silencios del Siroco, de alguna manera, yo siempre he percibido que nosotros somos un poco silenciosos, los lanzaroteños, es decir, siempre son un poco protestones, nos callamos, y que de ahí, de donde viene el Siroco, del este, nos han venido muchísimos peligros. Yo, líbreme Dios de que alguien interprete de que las pateras que vienen son un peligro que haya que combatir de una manera o de otra. No, habrá que adoptar una política adecuada ahí, pero siempre nuestra cercanía a África, porque muchas veces yo a mi hija de 15 años una vez le dije que estábamos en África y me dijo, papá, ¿cómo? Claro. Sí, estamos en África, es un archipiélago africano, dependemos políticamente y nuestra cultura y nuestra raza, entre comillas, porque también estamos mezclados con africanos, es europea, pero África está ahí y África nos ha condicionado nuestra historia de manera fulminante y terminante. Los castillos que pueblan la isla son realmente, su sentido es que eran castillos de defensa contra el peligro africano fundamentalmente, es decir, el peligro que existía en el siglo XVI era fundamentalmente un peligro africano, los bereberes, pero eso no quita para que también tuviéramos un peligro europeo, es decir, aquí también daban... Los franceses, los portugueses, los ingleses... Los franceses, los ingleses, etcétera, como bien dice Tomás. Hemos sufrido mucha piratería en estas islas. Hablaba del tiempo del Siroco, las plagas de langosta, que en otras épocas en Canarias sí afectaban, ahora prácticamente han desaparecido, pero en Lanzarote esas plagas eran terroríficas, ¿no? Porque acababa con lo poco que era la comida, ¿no? Fíjate si acerté en ese subtítulo que me acabas de dar una connotación que yo no había pensado. Efectivamente, pues ese siroco, ese como representación simbólica del este, pues también, pues mira, la langosta también era un peligro que enfrentábamos. Entonces ese es el sentido un poco de, mientras que el título principal, Agustín de Lanzarote, es literal, ese de alguna manera invita un poco a que los lanzaroteños, o el lector, vamos, en definitiva de la novela, porque no es una novela hecha para los lanzaroteños, sino en general, pues invita un poco a que cada uno pues lo interprete de una manera pues a su gusto, ¿no? Y acercarse a la historia, ¿no? Como decía antes, porque realmente en mi época estudiábamos la Revolución Francesa. Sí, pero no estudiaba la piratería en Lanzarote, que es claro, súper apasionante. En Lanzarote, ni decir que los majos, los guanches, los antiguos aborígenes canarios, eso para nosotros era un mundo totalmente desconocido, que aquí también aparecen, ¿no? Por la época también aparecerá el mundo indígena, ¿no? Sí, de hecho, no quiero tampoco hacer mucho spoiler, pero no lo voy a hacer, intentaré no hacerlo. Tomás me ha dicho, no hagas spoiler. No, está prohibido. Pero el primer capítulo, de alguna manera, hay una especie de homenaje a eso. Nosotros somos una sociedad de transición entre el mundo aborigen. Tampoco tuvimos un mundo aborigen tan rico como en La Palma, como en Gran Canaria, como en Tenerife, pero lo tuvimos.
Y esa transición entre el mundo aborigen y la nueva sociedad que se crea a partir de la colonización castellana, pues de alguna manera está en el primer capítulo, porque es que además se da la circunstancia de que don Agustín de Rey y Rojas era un mestizo. Exacto, que era un nieto, ¿no? Exactamente. Agustín de Rey y Rojas era hijo de Constanza Sarmiento, y Constanza Sarmiento era descendiente, no sé si era nieta, creo, sí, era nieta de uno de los nieta, efectivamente, de Guadarfía, del último rey aborigen de Lanzarote, ¿no? Entonces, por esa línea de su madre, que en realidad, bueno, Agustín de Rey y Rojas era hijo en realidad extramatrimonial, ¿no? Realmente Sancho Herrera, pues ya de alguna manera, ya cuando era muy viejo, pues tuvo relaciones con doña Constanza Sarmiento, que es la descendiente de Guadarfía, y tuvo este hijo, que realmente después es el que hereda porque su primera mujer pues no tuvo hijos, simplemente. Y esa conexión que hago yo con el mundo aborigen, lo hago a través precisamente de esa condición de heredero o de descendiente de guanches que tenía don Agustín de Rey y Rojas. También era descendiente de los normandos, porque por la vía esa misma de doña Constanza Sarmiento, él también era heredero de Massiot de Bethencourt, puesto que Massiot de Bethencourt entroncó con la familia, vamos a decir, entre comillas, real lanzaroteña, o la familia de Guadarfía, al casarse con Teguise, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí se produce pues una especie de sociedad simbiótica, que trato yo un poco de poner ese primer capítulo, y siempre poniendo un poco, de alguna manera, el tema aborigen como una especie de sociedad dominada, es decir, de sociedad que realmente pues cede el protagonismo histórico a los nuevos señores, a los castellanos. Pero bueno, he querido hacer un pequeño homenaje a través de ese primer capítulo. Yo creo que, aunque nos dices lo del spoiler, pero es que es fundamental explicar el contexto para entrar en esa novela, ¿no? Que al final pues puedas leer y saber de qué va, ¿no? Una pequeña guía, como suele pasar. Pues José Luis, ya esperamos la trilogía, ¿no? Pero bueno, primero hay que leer los dos primeros. Exacto. ¿no? Los dos primeros, recordemos que el primero es Gabriel. Exactamente. ¿no? Y el segundo, Agustín de Lanzarote, este que tengo en mi mano, que es el que ya está ahora mismo. Me imagino que esto hay en las librerías de Lanzarote, en cualquiera, ¿no? Sí, bueno, Gabriel Lanzarote lleva ya desde julio del año pasado. Segunda edición ya, ¿no? Sí, segunda edición, y lo ha leído bastante gente, bueno, dentro de los niveles en que cabe una obra que tampoco Soy Pérez Reverte. Pero esta se pondrá a la venta a partir de mañana en nuestras librerías, ya está en internet, porque la editorial ya lo pone con ese tema de ebook y tal, pero bueno, a partir de mañana estará en nuestras librerías. Que es un buen regalo de Reyes, básicamente. Bueno. ¿No? Es decir, qué mejor literatura y qué mejor de algo de Lanzarote, que siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Lo nuestro es lo que generalmente olvidamos. Así que esperemos que en esta ocasión. Pues José Luis, digo, encantado de estar con nosotros. Solo, si me permite, todo lo que quieras. Si me permite, bueno, yo tenía muchísima ilusión por la presentación esta noche a las 7:30 en el Casino Club Náutico. Se ha suspendido por motivos del COVID. Yo creo que, bueno, es lo adecuado, pero bueno, intentaré a ver si puedo hacer una próxima presentación, porque no pude con la primera y tampoco con la segunda. No, pero la tercera va a la vencida. La tercera vencida. Como sí. la tercera novela, que esperaremos seguramente. Muy bien, muchísimas cuando haya gracias. tiempo. Y Tomás, gracias por traernos siempre un placer. Gente interesante, así que te esperamos cuando tengas también algo más que traernos. Estaré encantado de venir. Bueno, y nosotros hasta aquí ha llegado nuestro viaje por la historia de Lanzarote, pero les digo una cosa, mañana habrá un nuevo capítulo y seguramente va a ser todavía mucho mejor. Hasta mañana. Thank